1275, enero 1919. Así como en Jesús, en las almas todo debe callar. Esta mañana mi siempre amable Jesús se hacía ver bajo una tempestad de golpes y con su dulce mirada me miraba pidiendo mi ayuda y refugio. Yo me he arrojado hacia él para quitarlo de aquellos golpes y encerrarlo en mi corazón. Y Jesús me ha dicho: hija mía, mi humanidad bajo los golpes de los flagelos callaba, y no solo callaba la boca, sino todo en mí callaba. Callaba la estima, la gloria, la potencia, el honor. Pero con mudo lenguaje hablaban elocuentemente mi paciencia, las humillaciones, mis llagas, mi sangre, el aniquilamiento casi hasta el polvo de mi ser, y mi amor ardiente por la salud de las almas ponía un eco en todas mis penas. He aquí, hija mía, el verdadero retrato de las almas amantes. Todo debe callar en ellas y en torno a ellas. Estima, gloria, placeres, honores, grandezas, voluntad, criaturas, y si las hubiera, debe estar como sorda y como si nada viera. En cambio, debe hacer entrar en ella mi paciencia, mi gloria, mi estima, mis penas, y en todo lo que hace, piensa, ama, no será otra cosa que amor, el cual tendrá un solo eco con el mío y me pedirá almas. Mi amor por las almas es grande y como quiero que todos se salven, por eso voy en busca de almas que me amen y tomadas por las mismas ansias de mi amor, sufran y me pidan almas. Pero ay de mí, qué escaso es el número de los que me escuchan. A mí me llegó esta frase que dice, no solo callaba la boca, sino todo en mí callaba. Y enseguida, ¡pum!, se me viene a la cabeza cómo somos nosotros, ¿no? Al menos yo puedo hablar, pues, obviamente, desde mí. Cuando, bueno, antes de conocer esto, pues, era una cosa así natural en mí, que alguien me decía algo que a mí no me gustaba, o que yo sentía que ya me tocaban alguna cosa que yo decía, pues, que no iba en lo que yo estaba hablando o lo que yo estaba pensando, y enseguida era como si aplastaran un botoncito, ¡pling!, y como decir, habla ahorita. Como resorte uno sale así como, es que tengo que hablar. Uno es una, yo creo que es algo irresistible que uno sale hablando para defenderse, para justificarse y todas esas cosas. La voluntad humana. Ahora ya sabemos qué es eso, pero es un movimiento interno del alma poderoso que hace que a veces involuntariamente uno se sobresalta, ¿no? Cuando es algo muy delicado para uno. ¿Y qué contraste con Jesús? Al punto de que, o sea, esto es una enseñanza grande y como decía hace rato eh, Leti, como decía hace rato Leti, ¿te acuerdas, Leti? Es duro eh, morir a nuestro yo. O sea, cómo nos cuesta que alguien nos diga algo que muchas veces puede ser hasta injusto y aún así quedarse callado, ¿no? Porque lo normal, lo que el mundo dice es, defiéndete, tienes que tener tu punto de vista, es que esto no es justo. Y la verdad es que es verdad, no es justo. Humanamente, bien, pero esto es actuar ya divinamente, al punto de que, y esta es otra enseñanza que yo veo también aquí en la mitad del párrafo 2, en donde dice este es el verdadero retrato de las almas amantes. Más adelantito dice, debe estar como sorda y como si nada viera. Eso significa que sí ves, que sí te vas a dar cuenta de lo que te están diciendo o de lo que te quieren decir sin decírtelo, y aún así tienes que hacerte el sordo, tienes que hacerte el que no escuchas, tienes que ver y hacer como si no vieras. Y eso, recuerdo que hay muchos ejemplos de Jesús actuando de esa manera en María Valtorta.
Hay varios episodios en los que a Jesús le decían algo o Jesús veía algo y él quedaba en silencio. Hacía como que no veía, hacía como que no escuchaba y él seguía con el tema acá, pero él sabía lo que estaba pasando. Y es lo que dice aquí. Mercedes, Ciertamente la lectura nos enseña a quitarnos el lastre de lo humano para abrazar lo divino. Es curioso, pero también lo que Isabel comentó a mí también me toca en lo personal y yo he notado cambios en ese sentido. Ciertamente cuando te hieren, cuando te hacen algo, pues la primera reacción es explotar como psiquitraque, yo diría, como si estuviera uno con un petardo que se lo hubieran puesto y uno quiere zumbarlo para adelante, por decir algo para que me entiendan. Pero llega un momento que uno como que se reviste de Jesús de tal manera que eh, ya uno dice, todo por ti, Jesús, todo por ti, estoy en ti. Y a veces hasta le deseas la paz de Dios a esa persona, aunque te haya dicho lo que te haya dicho. Y la persona a veces se queda como de una pieza que tampoco sabe ni qué decirte, pero te da una paz y una tranquilidad tan grande. Y ciertamente nos enseña también qué es lo que quiere el Señor. El Señor quiere que seamos uno con Él y quiere las almas, como dice al final. Mi amor por las almas es grande, pues que tu amor por los demás, aunque te golpeen y te digan lo que te digan, debe de ser ese mismo amor, grande como Él. Y es como si te hubieran echado flores, como si te hubieran dicho, ay, qué bonita, qué chévere, qué bien, que cómo está, qué es esto, qué es lo otro, como si te hubiesen dicho el piropo más grande y más bonito, por decirles algo. Y ustedes pueden decir, y vuelvo y repito, como dijo Isabel, yo lo he experimentado, y lo he experimentado con seres queridos míos, de, de mi propio, que amo mucho, pero que vamos a decir que a veces uno tiene familia que, como decimos acá en Puerto Rico, somos como el vinagre y el aceite, y que no, como que no congeniamos en nuestra manera de ser, en nuestra manera de pensar, qué sé yo. O cuando uno dice, pues este no es santo de mi devoción, por decir algo, cuando no está en santidad humana y cosas por el estilo. Pero una vez más es eso, es revestirnos de lo divino y dejar a un lado lo humano. Y esas palabras tan claras de que tenemos que revestirnos de Jesús aquí se plasman completamente en esta lectura. Así que nada, amar, 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 pero en el enorme sentido divino de lo que eso conlleva. Y sí, se puede, se puede. Gracias. gracias Mercedes, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Digo que qué raro que esté Mercedes hablando. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Hola, Bueno, Buenas noches. un poquito de la experiencia, doctor, que vamos en este caminito que no es sencillito, porque no es sencillito, pero vamos aprendiendo los modos divinos. bueno, está bien. A ver, Leticia. Estábamos, las 12:75 estábamos comentando. Mm, Saludos y buenas noches, doctor. Un placer conocerle. gracias, igualmente. Pues estábamos en la lectura y hay unas cositas aquí que pues, chocan, ¿verdad? Entran aquí a mi alma. Y es que dice que no solo callaba la boca, sino que todo en mí callaba. Ujú, Este, en el caso de una de las cosas que, por ejemplo, se nos hace difícil, y me pongo en esta perspectiva, es callar los pensamientos. Entonces, y
Y me gusta cuando dice abajo, en cambio debe hacer, entra en ella mi paciencia, mi gloria, mi estima, mis penas, y en todo lo que hace, que piensa, ama, y no será otra cosa que amor. Y para callar los pensamientos, eh, el recordar, el vivir, el fundirme en Jesús y pensar en la corona de espinas es una de las cosas, ¿verdad? De la coronación de espinas que nos ayuda a eso. Lo he podido sentir. No sé si lo comparten también algunos conmigo, pero porque qué difícil se hace el callar, no es tanto la boca, sino esos pensamientos que constantemente a veces, ¿verdad? Están ahí bombardeando constantemente y no están alineados a lo que Jesús eh, piensa y, ¿verdad? En ese sentido es el que yo veo que es un poquito más difícil. Pero qué lindo es cuando podemos entonces tomar su pasión y pensar, por ejemplo, en la corona de espinas para callar esos mismos pensamientos. Ujú. Eso es lo Esta lectura se basa en esa humildad, en esa sencillez de Jesús, en que nunca hubo una actitud de reproche, nunca hubo una actitud de no aceptar el sufrimiento o de estar en contra de lo que le estaban haciendo. Por eso dice que callaba en él todo, ¿sí? La estima, la gloria, la potencia, el honor, o sea, un Dios que permite que le hagan todo lo que sea por amor a nosotros. Y bueno, entonces nos dice que nosotros debemos ser exactamente igual. Ante lo que nos venga, no importa lo que sea, debemos callar todas esas reacciones de la voluntad humana. El pensamiento es un poquito más difícil, es la loca de la casa. Anda como y salen y salen pensamientos. Pero en la medida que nos vamos llenando de Jesús, o sea, a ver si me explico. Si yo trato de evitarlo, estoy usando mi voluntad humana. Y entonces yo mismo me estoy impidiendo el vivir plenamente en la voluntad divina porque estoy haciendo actos de mi voluntad. Entonces no se trata de pelearnos, no se trata de establecer virtudes, se trata de llenarnos totalmente de Jesús. En la medida que vayamos llenándonos, es en la medida en que todos esos pensamientos se irán poco a poco alejando y el único pensamiento será en la forma como Jesús actuaba. O sea, llegará a ser casi natural el que todo en nosotros calle. O sea, el honor, la gloria, el amor propio, la estima, en fin, todo eso. Los placeres, así como dice esta lectura, ¿no? La grandeza, que es una de las cosas que más nos mueve, ¿no? Esa sensación de grandes, de honor, en fin, pero eso se va a ir acallando en la medida que nos vayamos uniendo a Jesús. Así que no le haga caso a la loca, ¿de acuerdo? Y siempre vamos a llenarnos de Jesús. A ver, María. Doctor, yo pienso que en esta lectura se ve patente cómo somos cuando actuamos con la voluntad nuestra, porque lo que usted dice es cierto. Cuando tenemos gloria, cuando tenemos grandeza, no nos podemos quedar callados, todo lo tenemos que decir. No como aquí que dice que hablaba con la boca. Nosotros nos hablan los ojos, los gestos del cuerpo. Todo lo tenemos que expresar de una manera que sea contundente, lo que nosotros nos gusta, lo que nos place, lo que nos hace grandes, ¿cierto? Entonces, me parece que no es fácil, pero como ya decían en la lectura al Señor en la 11:6, creo que era,
que teníamos que cambiar el temperamento por el de él, ¿cierto? Y volvernos sencillos, afables, atrayentes. Y la única manera es esa, porque el mundo no nos va a hablar sino de lo que la voluntad humana le gusta, ¿cierto? Entonces, no es fácil, pero aquí nos muestra el Señor que si vamos a actuar con la voluntad de Él, tenemos que ser como Él quiere y como Él es. Así es. Vamos a la lectura aquella de Jesús refiriéndose al sacerdote que le pidió unos favores a través de Luisa. Creo que es la respuesta exacta para todo esto. O sea, quiero que la fe te inunde como, bueno, te rodee como el mar rodea una barca, o sea, por todos lados. Y como la fe soy yo, que ese es el punto, no es la virtud teologal, sino es Jesús. En la medida que nos vayamos rodeando de Jesús, es en la medida en la que lo vamos a dejar actuar. Y dice, lo primero que te voy a dar es el gozo de poder entender toda la revelación. Las revelaciones, tanto la pública como las privadas, que en este caso estaríamos hablando de Luisa. El segundo gozo o el segundo don es un fastidio en todo aquello que antes te sentías llamado. El fastidio a los honores, el fastidio a la grandeza, el fastidio a los logros, perdón, el fastidio a la riqueza, en fin, ese no es nada más el fastidio a actividades exteriores, sino es el fastidio a sentimientos propios de la criatura. Porque nadie puede decir que no tiene en sí mismo ese deseo de ser conocido, de ser aceptado, de ser honrado. Honrado no en el sentido de que soy muy honrado, sino honrado de que me honren, de que me escuchen, ¿sí? Y sobre todo el hecho de decir, ¿cómo se atreven a hacerme esto a mí? Que eso es la soberbia total. Entonces, ahí es el fastidio que Jesús va a ir poco a poco poniéndonos y se irá alejando todas esas reacciones. Y si seguimos siendo fieles, vamos a llegar a obtener el desapego total de todo. Y no se refiere nada más a lo exterior, sino sobre todo a lo interior. Estamos muy apegados a nuestro pensamiento. Estamos muy apegados a resolver las cosas por nosotros mismos. Estamos apegados a mis criterios. O sea, está hablando de la parte interior, no tanto del exterior, sino del interior. Entonces, ¿cuál es la solución? Lo que decíamos hace un momento con Leticia. O sea, llénate de Jesús. ¿Y de qué manera nos vamos a llenar de Jesús? Bueno, pues a través del conocimiento, a través de esta vida, de tratar de girar en todos sus actos, girar en la pasión, en todos los actos de su vida, en los actos de María, para irnos apropiando e ir permitiendo que el temperamento de Jesús nos invada y nuestro temperamento se vaya. A ver, Magdalena quería hablar, pero ya se cayó. Buenas noches, doctor. Buenas noches a todos. Yo también veo aquí en un pasaje del Evangelio donde dice el Señor que pongamos el otro lado de la mejilla, ¿no? Así lo hago como un poquito de referencia a eso y en otra lectura donde dice el Señor en el libro del cielo que tenemos que estar como muerta. No me la sé en dónde está, pero sí sé que le leí, que tenemos hazte como muerta. Entonces, esto me ayuda muchísimo a, a quedarme sorda, ciega y muda. Bueno, Gracias. a ver, Isabel, ¿qué sigue? Sigue la 1276. Bueno, Enero 4, 1919.
efectos de las penas sufridas en la voluntad de Dios. Continuando mi habitual estado, estaba toda afligida por la privación de mi dulce Jesús. Sin embargo, trataba de estarme unida con Él haciendo las horas de la pasión. Estaba haciendo la de Jesús sobre la cruz, cuando lo he escuchado en mi interior, que uniendo las manos y con voz articulada ha dicho: Padre mío, acepta el sacrificio de esta hija mía, el dolor que siente por mi privación. ¿No ves cómo sufre? El dolor la deja como sin vida, privada de mí, tanto que si bien escondido estoy obligado a sufrirlo junto con ella para darle fuerza, de otra manera sucumbiría. Ah, Padre, acéptalo unido al dolor que experimenté sobre la cruz cuando fui abandonado aún por ti, y concede que la privación que siente de mí sea luz, conocimiento, vida divina en las demás almas y todo lo que conseguí yo con mi abandono. Dicho esto, se ha escondido de nuevo. Yo me sentía petrificada por el dolor, y si bien llorando he dicho: vida mía, Jesús, sí, dame las almas, y el vínculo más fuerte que te obligue a dármelas sea la pena desgarradora de tu privación. Y esta pena corre en tu voluntad a fin de que todos sientan el toque de mi pena y mi grito incesante y se rindan. Después, ya en la tarde, el bendito Jesús ha venido y ha agregado: Bueno, yo pienso que es conveniente el poner atención en la primera parte, ¿no? O sea, Jesús pidiendo que el sacrificio de Luisa, el martirio de Luisa, el sufrimiento, como lo queramos decir, sirva para toda la familia humana, ¿sí? O sea, que sea luz, que sea conocimiento, vida divina en las demás almas. Que eso es lo que Jesús consiguió. Cuando nosotros tengamos en mente esta idea de que todo lo que estamos haciendo es permitirle a Jesús el continuar su vida en nosotros, en ese momento nosotros nos vamos totalmente a desaparecer. Ya no seremos yo, ya no seré yo, será Jesús continuando su vida a través de mis actos, y eso me lleva a la firme convicción de que estoy actuando igual que Jesús en dos sentidos. El sentido divino, para darle al Padre la gloria, el honor, el amor que debería de haber recibido, y al mismo tiempo a toda la familia humana, de estarle dando la luz, conocimientos, fuerza, y llevándole el amor de Jesús a todos para tratar de que todos se conviertan. Entonces, ese va a ser nuestro pensamiento y nuestra mente estará centrada en eso. Se irán quitando todas las demás ideas, todos los demás pensamientos que tenemos. Como decíamos, la loca de la casa que siempre está en continua actividad, ¿no? Aquí va a seguir en continua actividad, pero repitiendo en ella lo que Jesús está haciendo continuamente a través de nuestros actos. Entonces, este punto es indispensable. ¿Para qué sirven mis actos? ¿Para qué sirven mis humillaciones? ¿Para qué sirven mis sufrimientos? ¿Para qué sirven mis gozos? ¿Para qué sirve todo lo que yo estoy pasando? Para esto, para darle la gloria a Dios, para darle el amor a Dios a nombre de toda la familia humana, y para llevarle a toda la familia humana todo lo que Dios nos ha dado. Seguimos, Mari. Párrafo 4. Hija y refugio mío, qué dulce armonía hacía hoy tu pena en mi voluntad. Mi voluntad estaba en el cielo y tu pena, encontrándose en mi voluntad, armonizaba en el cielo y con su grito pedía almas a la Trinidad sacrosanta. Y mi voluntad, corriendo en todos los ángeles y santos, hacía que tu pena les pidiera almas a todos, tanto que todos han quedado tocados por tu armonía.
y junto con tu pena todos han gritado ante mi majestad, almas, almas. Mi voluntad corría en todas las criaturas y tu pena ha tocado todos los corazones y ha gritado a todos, salvaos, salvaos. Mi voluntad se concentraba en ti y como refulgente sol se ponía como guardia de todos para convertirlos. Mira qué gran bien. Sin embargo, ¿quién se ocupa en conocer el valor, el precio incalculable de mi querer? Nos corrobora lo que estábamos comentando, ¿no? O sea, esta era la actividad de Jesús en toda su vida. Así que bueno, pues tenemos que seguir este modelo y no esforzándonos nosotros, sino dejando que Jesús lo vaya haciendo a través de nosotros. Doctor, estas horas de la pasión que dice en el párrafo 1, ¿se refiere a las que ella ya había escrito? Ujú. Y estamos en el libro 12. Y ella escribe las horas de la pasión en esta época. Sí, porque sale ya como 4 años atrás ya había salido, entonces son lo que ella había escrito, ¿no? Vaya. La primera vez que Jesús le pide que se adentre en la pasión, que es en el libro 1, le está pidiendo que se adentre en la pasión evangélica, o sea, en lo que aparece en los evangelios, Ujú. no en esta, ¿no? Pero aquí, a estas alturas, ya son las horas de la pasión, que en realidad son iguales, pero diferentes. Iguales porque lleva los mismos pasos que lleva la pasión exterior. Pero toda esta pasión es la pasión interna. No confundamos, o sea, esto con la pasión exterior. Porque entonces vamos a decir que esto es pura imaginación. La flagelación, que es hasta el cansancio, con cuerdas, con cadenas, con flagelos, y que fue hasta destrozarlo. La pasión evangélica, la pasión física, fueron 39 azotes, nada más. Entonces, sí hay que tener esto en cuenta. Estas horas, todo es interior. Y por si fuera poco, no son los verdugos, los romanos, los soldados, no son los judíos. Es la divinidad, ¿Dónde? es la divinidad, ¿no? No, eres tú, Lupita, Sí, bueno, eres está tú. bien. La divinidad toma lo que nosotros estamos haciendo y se lo pone a Jesús. Pero el que lo flagela, el que lo corona de espinas, el que lo patea, el que lo escupe, el que lo insulta, el que lo clava, somos nosotros. Porque por eso es por lo que está sufriendo. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta para tener una noción exacta de lo que está pasando cuando pecamos. O sea, vemos la pasión de Jesús como algo que ya pasó, como algo que ya se realizó. Pobrecito, sufrió mucho, sí, pero gracias a eso me salvó. No, estamos haciendo en este instante que sufran los mismos dolores, los mismos padecimientos, pero que los sufra ahorita, ¿sí? En ese eterno presente de Dios, o sea, recordemos, Dios no tiene pasado ni futuro. Entonces, la pasión de Jesús está en acto. Y lo único que pasa es que cada vez que yo peco, ese pecado, esa pena que debería de recibir yo, lo está recibiendo Jesús ahí en el acto único de Dios, que se está transmitiendo y se está poniendo en acto en la pasión hace 2000 años. Pero somos nosotros los que lo estamos martirizando. Doctor, yo tengo una inquietud. Uh-huh. Aquí dice que la pena de Luisa en la voluntad del Señor, ¿cierto?
que se armonizaba y que él estaba que mi voluntad está en el cielo y tu pena encontrándose con mi voluntad armonizaba en el cielo y con su grito pedía almas a la Trinidad Sacrosanta y mi voluntad corriendo en todos los ángeles y santos. Cuando nosotros giramos o cuando nosotros pedimos que se extienda el reino o pedimos almas, como dice aquí, sucede esto mismo. Sí, exactamente igual. Recordemos que la divina voluntad es un todo, o sea, no es divisible. Ay, perdón. Y ese todo contiene todos los actos de Jesús, todos los actos de María, todos los actos de los santos, todos los actos de Luisa, todos los actos que Dios lleva a cabo en la creación, todos los actos que Él hizo en la redención y todos los actos de la santificación. Por lo tanto, en el momento en el que la criatura, vamos a decir, pedimos el reino para los demás, se extiende esa petición en donde quiera que está la divina voluntad. Por lo tanto, la creación está pidiendo almas, está pidiendo el reino, se está continuando los actos de Jesús, los sufrimientos de Jesús pidiendo el reino, está toda la vida de María pidiendo el reino y sobre todo está Dios mismo pidiéndose así el reino. Porque la divina voluntad contiene también a la majestad suprema. Y Jesús nos dice, yo nunca me niego nada a mí mismo. O sea que estamos con la seguridad de que nuestra petición va a ser oída y va a ser realmente cumplida. Porque no soy yo el que lo está pidiendo. Es todas las obras de Dios y Dios mismo se lo está pidiendo. Con razón dice que así sea una sola alma, él actuará, ¿cierto? O sea, un alma podría solucionar los problemas de todo el mundo. El problema, por lo que no sucede eso, por la necesidad que hay de que el hombre sufra los flagelos. Le dice Jesús a Luisa, hablando de esto, dice, hija, ¿y qué hacemos de las criaturas? Si yo les eximo de los castigos, ¿dónde quedará la fe? ¿Dónde quedará mi iglesia? ¿Dónde quedará la salvación de las almas? Dios nos quiso conquistar por el amor, pero como no nos dejamos, ahora nos quiere conquistar por el terror. Y entendiendo que todos los flagelos son amor de Dios para nosotros. ¿Está bonita la luna, Isabel? Sí, doctor. Estaba pensando en lo que usted acaba de decir, de que lo que pasa es que recuerdo también en alguna parte del libro de cielo, no recuerdo si lo escuché o lo leí, que decía que donde está su voluntad, Jesús decía que donde está su voluntad, o sea, era algo así que él decía como que él no se castiga a sí mismo, hablando de los flagelos para que la humanidad regrese a él. Eso es lo que me vino a la mente ahora. Pues bórralo. Entonces no era así. No, no era así. En alguna ¿Cómo, ocasión, cómo era? Luisa está intercediendo para que no castigue. Y entonces Jesús le dice, bueno, ¿y por qué no quieres que castigue? Entonces Luisa le dice, es que yo sé que tú vas a sufrir junto con ellos. Y dijo, sí, yo soy el que más sufro, pero el hombre lo necesita. Recordemos que todos los sufrimientos de Jesús
abarcan o incluyen todos los sufrimientos de nosotros. No importa de qué tipo, cuál sea la causa. Entonces, Jesús, cuando castiga el sufrimiento del ser humano, se refleja en él y él tiene que sufrirlo junto con nosotros. Entonces, sí, por eso te digo, bórralo, porque no es así. ¿Sí? Sí, sí. Ujú. Sí, ya lo recordé. Bueno, sigue viendo la luna. Igual que eres el divino. A ver, Tessa, Doctor, buenas noches. Al estar el divino fusionado con Jesús ya en ese nivel de fusión perfecta y total, ese divino, esa persona sufre todos los pecados de toda la humanidad, imagino, como Jesús también si sufre. lo que estás queriendo decir es si se va a transmitir en nosotros como un sufrimiento real o físico, Mm, no. no, ah, ya. Pero es un sufrimiento que se transmite a la crucifixión de nuestra voluntad. Mm, O sea, todo lo que pueda suceder con las almas víctimas, que son los estigmas, los dolores de la crucifixión, de la corona de espinas, todo eso es válido, sí, pero es nada comparado con el sufrimiento de la renuncia de tu voluntad. Entonces, todo lo que Jesús sufrió se concentra en este acto de no darle nunca vida a tu voluntad. Y esa es la crucifixión completa. Luisa, durante algún tiempo, sobre todo en los primeros años, ella era alma víctima. Jesús le participaba los dolores físicos de la pasión. ajá. Incluso Luisa estuvo estigmatizada. O sea, no eran visibles, pero se traducían a través, o sea, de la luz se traducían los orificios de los clavos y todo. Mm, Pero llega un momento en que un día está Jesús que la quiere crucificar, pero no lo hace y le dice, es que esta cruz, o sea, es la que has sufrido hasta ahora, pero no alcanza, no quedas crucificada toda tú. Entonces me la voy a llevar al cielo como una muestra de tu amor, en fin, pero te vamos a dar otra cruz. Y entonces no me acuerdo quién, no me hagan caso, creo que era San Juan o algún ángel, que baja otra cruz más grande. Y en esa cruz sí la crucifica. Y esa cruz es la cruz de la voluntad y totalmente inutilizada. Recordemos, un clavo por cada acto. ajá. ¿Sí? Sí, así sí se ve reflejada, ¿no? O sea, la voluntad humana crucificando a cada instante de nuestra vida terrenal, vamos a decir, en la vida terrenal, ¿no? Por decir un ejemplo, si yo quiero comer un chocolate y es mi voluntad humana la que quiere comer ese chocolatito, Claro. y entonces mejor digo, no, eso no, y no lo como. Así puede ser también, o no necesariamente. Mejor usa un poquito de astucia. Di, yo no quisiera comerme este chocolate, pero Jesús quiere y te lo comes. Y es válido. Y es válido, porque es Jesús que está junto conmigo, ¿no es cierto? Sí, así es. Ya, doctor, gracias. Mm. Eso hizo Luis en una lectura. Hay que aprenderle a Luisa. Luis era muy astuta en ese sentido. A ver, Rose. Buenas tardes, doctor Tomasini. Aquí estoy con mi esposo Jorge Treviso y estamos escuchando. Quería preguntarle, estábamos nosotros comentando aquí
que estando en la divina voluntad, eso no quiere decir que uno no va a caer, que uno no va a ofender a Dios o que no se va a salir de su divina voluntad, o porque estando en la divina voluntad podemos reparar por la familia, ¿no? Pedir el reino para los hijos, pero no esperar a Jesús que en algún momento fallemos, ¿verdad? No sé si nos puede explicar para que él escuche y también yo lo entienda, no sé si le expliqué bien a él o no. Por eso, mire, el vivir en la divina voluntad quiere decir un intercambio de vida, un intercambio de voluntad, un intercambio de inteligencia, un intercambio de amor, un intercambio incluso de vida propia, de temperamento, en fin. Entonces, estamos viviendo con la vida, con la voluntad divina. La voluntad divina no peca. Así que no podemos pensar que dentro de este vivir en la divina voluntad haya actos contrarios a Dios. Puede haberlo, sí, pero esa es voluntad humana. Y eso significa que no hemos llegado a vivir completamente en esta divina voluntad. Entonces, es un proceso, poco a poco vamos a ir permaneciendo más tiempo en esta unión con la divina voluntad y los actos de voluntad humana se van a ir aislando, se van a ir aislando. Llegará un momento, si es que nosotros así lo deseamos, en que sea totalmente vida divina en nosotros. Y en ese momento el pecado, las culpas, se alejan. Ya no hay forma en que haya un pecado. Entonces es como que, como ese vestido sucio o esos harapos, como las miserias, que conforme uno va permitiéndole a Jesús tomar posesión de nuestra voluntad, Él irá limpiándonos y quitando lo que, a él no le, lo que no nos pertenece, porque ya somos renovados en su pasión, ¿no? Lo que no le pertenece a Él. Ajá, para que Él se pueda mirar más cada día en su imagen en nosotros. Sí. ¿Correcto? Y que pueda actuar desde nosotros, teniendo todo lo de Él en nuestra alma. Bueno, gracias. Continúo con la otra, doctor. Sí, María. 1277, enero 8, 1919. El divino querer tiene el poder de volver infinito todo lo que entra en la divina voluntad. Continuando mi habitual estado, estaba muy afligida, privada de mi dulce Jesús, pero de improviso ha venido, cansado y afligido, casi buscando refugio en mi corazón para sustraerse de las graves ofensas que le hacían, y dando un suspiro me ha dicho: hija mía, escóndeme, ¿no ves cómo me persiguen? Ay de mí, me quieren echar fuera, o bien darme el último lugar. Hazme desahogar. Desde hace muchos días no te he dicho nada de la suerte del mundo, ni de los castigos que me arrancan con su maldad, y toda la pena está concentrada en mi corazón. Quiero decírtela para que tomes parte en ella, y así dividiremos juntos la suerte de las criaturas, para poder rezar, sufrir y llorar juntos por el bien de ellas. Ah, hija mía, habrá contiendas entre ellas, la muerte cosechará muchas vidas, aún de sacerdotes. Oh, cuántas máscaras vestidas de sacerdotes. Las quiero quitar antes de que surja la persecución a mi iglesia y las revoluciones. Tal vez se conviertan en el momento de la muerte. De otra manera, si las dejo, estas máscaras en la persecución se las quitarán, se unirán a los sectarios y serán los más fieros enemigos de la iglesia, y su salvación resultará aún más difícil. Y yo, muy afligida, he dicho: ah, mi Jesús, qué pena oírte hablar de estos benditos castigos, pero los pueblos, ¿cómo harán sin sacerdotes? Ya son demasiado pocos y quieres quitar otros. ¿Y quién administrará los sacramentos? ¿Quién enseñará tus leyes? Y Jesús: hija mía, no te aflijas demasiado, lo escaso del número es nada.
Yo daré uno la gracia, la fuerza que doy a 10, a 20, y uno valdrá por 10 o 20, o por 20. Yo a todo puedo suplir. Y además los muchos sacerdotes no buenos son el veneno de los pueblos. En lugar de bien hacen mal. Y yo no hago otra cosa que quitar los elementos primarios que envenenan a las gentes. Yo creo que esto es, ¿no?, pues conveniente tenerlo muy en mente. El sacerdote debe ser el encargado de llevar este mensaje, de impartir el conocimiento del Evangelio, de motivar a las almas para la conversión. Desafortunadamente, esto se ha ido perdiendo. Y ahora el sacerdote está más ocupado en ser aceptado por la sociedad que en ser un instrumento de enseñanza, un instrumento de Jesús para expandir su reino. Por lo tanto, el sacerdote se ha vuelto un peligro. No todos, o sea, hay sacerdotes muy buenos, pero el problema está en que ya están tan mezclados que ya no se sabe exactamente quién sí y quién no. Cuando nosotros tenemos una idea del sacerdote, todavía se conserva esa idea de una persona totalmente creíble, una persona a la cual nos podemos confiar plenamente y que no tenemos el por qué estar temiendo el estar siguiendo los lineamientos que nos pongan ellos. En la divina voluntad existe un terrible problema, que es el desconocimiento que el sacerdote tiene de la divina voluntad. Y casi siempre, como que se oponen. Y esto se debe a varios factores. Primero, desconocimiento. Segundo, que no están, parece mentira lo que voy a decir, no están enterados de la doctrina de nuestra iglesia. Porque en nuestra doctrina está perfectamente marcado que el hombre tiene que llegar a divinizarse, que Dios quiere participarnos de su vida, de su naturaleza, de todo lo que Él es. Sin embargo, cada vez que ellos escuchan esto, se escandalizan, cuando que en el catecismo está perfectamente marcado que eso es lo que Dios quiere de nosotros. Y segundo, y esto es lo más importante, el mal ejemplo de los grupos de divina voluntad. Ese es tremendo, ese mal ejemplo que damos, porque estamos haciendo verdaderas sectas ya en la divina voluntad. No se sigue el libro del cielo, se siguen los criterios de las personas que organizan estos grupos, se siguen las ideas o las distorsiones de estas personas. Ya hemos hablado de eso, y a lo que llegan. Llegan incluso a desconocer los sacramentos, porque ahora hay que repetirlos en la divina voluntad. Lógico, a la hora que un obispo oye eso, dice, no, esto es total y absolutamente sectario, y no lo acepta. Entonces, no nos esmeremos en que nuestros grupos sean aceptados por la iglesia, porque casi siempre queremos irnos a meter en una parroquia, en una iglesia, que nos presten la iglesia para las reuniones, como si fuera un grupo parroquial. Si el sacerdote se presta, si el sacerdote acepta dialogar, si el sacerdote acepta que todo esto está basado en el Evangelio, está basado en la doctrina de la Iglesia, bueno, entonces sí. Pero en muchas ocasiones se insiste tanto que llega a cualquiera de los dos, o a fastidiar al sacerdote, al párroco, o
llegamos nosotros a conceder con el sacerdote y empezamos a combinar la divina voluntad con todo lo anterior. No sé, definitivo, como un consejo, no insistamos en que los grupos se lleven a cabo dentro de una parroquia. Si el sacerdote lo acepta de buena gana, sin ninguna objeción, qué bueno, bendito sea Dios. Y a lo mejor hasta el sacerdote empieza a escuchar y empieza a interesarse en esto. Pero si no, el insistir resulta contraproducente. Entonces, no busquemos la aceptación de los sacerdotes. Suena raro, ¿no? Pero la experiencia así nos marca. Donde hay un grupo que está metido dentro del ambiente eclesial, es un grupo que distorsiona. Es un grupo que no lleva a cabo las enseñanzas tal como dice el libro del cielo, porque tienen que estar congeniando con lo que el sacerdote dice. Y por eso es que ahora, dentro de la divina voluntad, se lleva a cabo la liturgia de las horas, se llevan a cabo devociones, novenas, en fin, cosas que Jesús nos dice no, que Jesús cambia, que Jesús está haciendo otra vez lo que hizo en el Antiguo Testamento. Ustedes han oído que se dijo, pero yo les dije, viene a cambiar las cosas. Lo que era bueno antes, porque era puesto por Dios, pero ahora no eran más que símbolos que representaban una gran verdad. Los sacrificios de animales por los pecados, todo, no eran más que símbolos que representaban el sacrificio de Jesús, que es el que verdaderamente quita los pecados. Entonces, fue un cambio radical de la sinagoga a la Iglesia Católica. Ahora estamos en un momento exactamente igual. Jesús nos lo dejó dicho, todavía tengo mucho que decirles, pero en este momento no pueden con ello. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué será? Ya nos dijo de la Eucaristía, ya se aceptó que Él está ahí en la hostia, que Él es en la hostia. Ya aceptamos todos los misterios de la Trinidad, ya aceptamos todo esto. ¿Qué más nos puede decir? La Eucaristía se ha vuelto el centro de la Iglesia actual. Y con toda razón, o sea, así es, pero eso es por desconocimiento. Porque ahora llega Jesús y nos dice, mira, todo lo que les dije en el Antiguo Testamento, lo que les digo no en el Antiguo, sino todo lo que les dije allá en la última cena, ahora les voy a decir el cómo lograrlo, cómo llegar a ser uno con Él y con el Padre. De la misma manera que Él y el Padre son uno, ahí nos quiere a nosotros. No es unión, no es unión, no es estar junto con, sino es fundirnos en. Jesús diciendo, yo no vengo a hacer mis obras, no soy yo el que obra, es mi Padre que mora en mí, quien hace sus obras en mí. Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y no has visto al Padre. O sea, eso nos da una idea de la profundidad de las palabras de Jesús, pero que no quiso explicar. Porque si dice esto que estamos diciendo ahorita, entonces sí se le van todos. Le van a decir, ¿sabes qué? Ahora sí, estamos seguros que estás loco. Con trabajo se quedaron, y dice Jesús que les costó muchísimo esfuerzo llegar a creer en la Eucaristía. Si les dice esto,
que tenemos que llegar a ser uno con Dios, te van a decir, no, no, ahora sí, maestro, yo creo que los mismos apóstoles lo agarran y lo crucifican ellos. Sí, Doctor, todo este sufrimiento que se nos va a venir para la humanidad en diferentes formas cada país, va a servir para que este reino se pueda extender aparte de, bueno, de los que nosotros conocemos cómo hacer los giros, cómo rezar en divina voluntad. Pero todo este sufrimiento en que nos vamos a sumergir más adelante, la humanidad servirá para que la gente se acerque a este reino, a este conocimiento de este reino tan santo. Entonces, Jesús dice que después de haber sufrido los horrores, ¿sí? Y las personas se convertirán. El sufrimiento convierte. ¿Cómo dice? El sufrimiento No, convierte. Ya, sí, 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 el sufrimiento. Eso es lo que yo veo, cómo se puede hacer de una forma más, que puede extenderse este reino más rápido, porque la gente no entiende. Yo veo, hablo y creo que no, no sé si yo no me dejo entender o es que no entiendo, pero hace falta algo, ¿no? Porque uno está girando, está rezando en divina voluntad, pero está uno callada, ¿no? Muda, pero eso va a hacer que se extienda. Yo sé que llega a los corazones. No hay que pensar en forma terrenal, sino ya en forma espiritual, ¿no? Pero yo creo que el empujoncito que va a dar grande va a ser el sufrimiento que se va a sumergir la humanidad. Así es. Es necesario, está total y absolutamente pronosticado, predicho, profetizado, y lo estamos viendo, o sea, ya no es una idea, ya es una realidad que está empezando, pero está ya llevándose a cabo, ¿no? Entonces, los errores del comunismo se extenderán por todo el mundo. Y María Valtorta, viendo una pelota roja que crece y que explota y los pedazos de esa pelota se esparcen por todo el mundo, y que Jesús le dice, es el comunismo. Pero el comunismo, la raíz del comunismo es la masonería. Y la finalidad de la masonería es quitar a Jesús de este mundo. Entonces, estamos prácticamente en este inter en que se van apropiando cada vez más de los pueblos. América ya es prácticamente de ellos. Sí, sí. Ya no tenemos. Está claro. Entonces, poco a poquito, poco a poquito. Ya, doctor, nos han quitado el Padre Nuestro. Ya, con eso ya es demasiado. ¿Quién les quitó el Padre Nuestro? O sea, en la forma real como se debe de rezar es habernos quitado el Padre Nuestro. No, sí, pero eso parte prácticamente desde de la iglesia, que también está infiltrada por la masonería, eso es absoluto. Pero yo creo que Jesús nos enseña las cosas como son. Simplemente recémoslo como nosotros, como Él lo dijo, y con la intención de la que Él lo dijo. No te preocupes por lo que hagan los demás, preocúpate por lo que hagas tú. Sí, doctor. Bien, doctor. Gracias. ¿Qué dijo? Muy callados. Ya están iguales que Isabel. Ya nomás volteen para arriba, la luna todavía está. Quería también hacerles un comentario sobre una lectura. Yo lo he pensado, digo, ¿por qué? Perdón. O sea, ¿por qué no se ven, o sea, como el fruto de los actos hechos en su voluntad, o son actos separados, o no alcanzan a tener como su efecto? Pero en una lectura mucho más adelante del 26, no sé si les leo este párrafo que a mí me da como saber cuál es nuestra tarea y que tenemos que seguir en eso y a ver si nos sirve para lo que estamos platicando. Es el
26, la lectura 27, el párrafo 2 como a la mitad, y dice, por eso, ¿quién pondrá en fuga la densa oscuridad del querer humano? ¿Quién restituirá la frescura, la belleza de su creación? Los actos hechos en nuestra divina voluntad. Ellos serán luz que harán huir las tinieblas, y el calor que plasmándolo con su calor, le destruirán todos los humores malos que lo han afeado. Los actos hechos en mi querer serán el contragolpe a todos los actos humanos, hechos con la voluntad humana. Este contragolpe restituirá la frescura, la belleza, el orden como fue creada la voluntad humana. Por eso se necesitan muchos actos hechos por la criatura en nuestro divino querer, para preparar el contraveneno, la belleza, la frescura, el acto opuesto a todo lo que de mal ha hecho la voluntad humana. Y entonces en la creación nuestras obras aparecerán todas bellas. El punto negro desaparecerá y se convertirá en un punto, el más luminoso en medio a la magnificencia de nuestras obras creadas. Y nuestra divina voluntad tomará el dominio de todo y reinará como en el cielo, así en la tierra. Por eso se atenta a obrar en mi querer divino, porque a cada acto humano se necesita el acto divino. Con un imperio arroja por tierra, purifica y embellece lo que ha hecho de mal la voluntad humana. Así es. Volvemos a lo mismo. Es una responsabilidad de nosotros. O sea, en la medida que nosotros actuemos, es en la medida en que esto se podrá hacer realidad. Porque los actos de voluntad divina, ¿quién lo va a hacer? Quien tenga el conocimiento y la decisión de vivir en ella. Y este es el terrible problema de lo que comentábamos hace un momento, de esas desviaciones que hay en los grupos. Porque donde se mete la voluntad humana, aunque sea aparentemente en cosas santas, ahí la divina voluntad ya no actúa. O sea, la divina voluntad no tolera ni siquiera la sombra, ni un átomo de voluntad humana. Entonces, la estrategia del demonio es meter en los grupos, meter en las personas parte o actos de voluntad humana. Y esos son el combinar. Entonces, es muy sencillo porque la gente está muy acostumbrada a las prácticas anteriores. Y cuando le dicen que las va a continuar, pero ahora en la divina voluntad, bueno, se va totalmente convencida de que están viviendo en ella, pero no es verdad. Y esto que acabas de leer, que Jesús dice, no se lleva a cabo. Por eso es que no tiene ningún sentido buscar la aprobación de un sacerdote y con tal de lograr la aprobación del sacerdote, como que bajamos la vara solamente para calzar dentro de la parroquia y terminamos haciendo más daño que bien. Y te conviertes en un grupo parroquial. Ujú. El grupo parroquial tiene actividades, tiene obligaciones, tiene deberes, ¿sí? De los cuales, bueno, pues tienes que estar sirviendo. Por eso digo, si el sacerdote, el párroco, es una persona, pues, que entienda, una persona que acepte al grupo en la iglesia, pero sin pedirle que participe en todo lo anterior, no hay problema. Pero el querer estar a fuerza ahí nos obliga en muchísimas veces a tener esta distorsión. O sea, una de las cosas que ha pasado y que aparentemente es buena es estar formando escuela de divina voluntad.
Y la pregunta es que ¿acaso no han leído los escritos? En mi voluntad no hay maestros, no hay guías, no hay nada. Yo soy el único que va a guiar a las almas. Yo soy el único que les va a enseñar. Entonces, ¿qué está pasando? Que son grupos que están involucrados con la iglesia, muy involucrados. Y lógico, los sacerdotes quieren hacer escuelas de todo. Y ahora hay escuelas de divina voluntad. Y Jesús ha desaparecido y yo he quedado con un clavo en el corazón por lo que me ha dicho, y casi inquieta al pensar en las penas de mi dulce Jesús y en la suerte de las pobres criaturas. Y Jesús ha regresado y poniéndome su brazo en el cuello ha agregado: Amada mía, ánimo, entra en mí, ven a nadar en el mar inmenso de mi querer, de mi amor. Escóndete en el querer y en el amor increado de tu Creador. Mi querer tiene el poder de volver infinito todo lo que entra en mi voluntad y de elevar y transformar los actos de las criaturas en actos eternos. Porque lo que entra en mi voluntad adquiere lo eterno, lo infinito, lo inmenso, perdiendo el principio, lo finito, la pequeñez. Tal como es mi querer, así vuelve los actos de ellas. Por eso grita fuerte en mi querer, te amo. Yo escucharé la nota de mi amor eterno. Sentiré el amor creado escondido en el amor increado y me sentiré amado por la criatura con amor eterno, infinito, inmenso, y por tanto un amor digno de mí que me suple y puede suplirme al amor de todos. ¿Qué querrá decir perdiendo el principio? La última frase. Donde decía, lo que entra en mí adquiere lo eterno, lo infinito, lo inmenso, perdiendo el principio, lo finito, la pequeñez. Perdiendo el principio. Pita, lo que significa es esto. Dice que entres en mi querer. Pero ¿qué es lo que entra en tu querer? Tu voluntad. Y tu voluntad, cuando obras con tu querer humano, es finito, es pequeño, no es divino. Pero si entra tu querer, que es lo que tiene que entrar al divino querer, se pierde esa pequeñez, esa finitud. Y sí, tú, fundida en la divina voluntad, entras y te haces una en ella, volviéndote inmensa, eterna e infinita. Sí, Luli, muchísimas gracias. Rosy tenía la mano alzada. No, era también para responder a la persona que había preguntado sobre qué significaba lo del principio. Y es que todo lo humano tiene principio y tiene fin, lo que decía Lula. Entonces, cuando se entra en el divino querer, se pierde ese principio, porque todo se vuelve eterno. Era también lo que quería comentar. Ay, muchas gracias, hija, sí, ya me quedó mucho más claro. Muchas gracias. A las dos. Luli, entonces aquí cuando uno le dice el te amo a Dios, pues o a la divina voluntad, es un te amo que queda por toda la eternidad, es por esto, porque todo Claro, se vuelve infinito, ¿cierto? Lo que pasa es que en el momento que tú libremente renuncias a tu querer humano, significa que has unido tu voluntad a la divina voluntad. En ese momento sucede una transformación. Todos tus actos, todos sus actos se transforman en luz purísima, en luz. No vemos nada, pero lo creemos. Yo en ellos, tú en mí, para que sean uno en nosotros. En ese instante se vuelve nuestro acto luz. Dios es luz purísima y se difunde en todos, en el mismo Dios, tanto en el adextra como en el adintra.
Y esto se vuelve eterno a través del conocimiento, porque entras en el acto único de Dios. Y el acto único de Dios, tus actos entran ahí, se injertan ahí, por lo cual es un acto divino, es un acto eterno, es generar la vida de Dios a través de tu acto. Él biloca su vida ahí, y su vida es eterna, infinita. Tu acto estará eternamente en movimiento en Dios, nunca tendrá fin, eternamente. Esto da gloria universal a Dios y una gloria accidentada que llevas tú desde la dextra a la dintra para toda la Jerusalén celestial. Fíjate, tus actos se injertan en el acto único, se me hace, ay Dios mío. Dios es eterno e infinito y quería esa relación con su criatura. El primogénito de todas es Jesús. Él debía de tener esa perfección, el poder ser por dentro y por fuera. Y Dios llegó a lo indecible en su perfección, en la creación de la humanidad de Jesús. Jesús tiene una humanidad creada, es verdadero hombre, pero el amor no quiere estar solo, el amor quiere ser amado, el amor quiere ser compañía, y por eso es la finalidad de nosotros, para corresponder a Dios, y Dios infinito, poder compartir todo su ser a cuanto criatura es posible con sus criaturas. Y por gracia, convertirlas en dioses. Párrafo 8. Yo he quedado sorprendida y encantada y le he dicho, Jesús, ¿qué dices? Y él, amada mía, no te asombres, todo es eterno en mí, ninguna cosa tiene principio ni tendrá fin. Tú misma y todas las criaturas son eternas en mi mente. El amor con el cual formé la creación y que hice salir de mí para dotar a cada corazón es eterno. Qué maravilla entonces que la criatura, dejando el propio querer, entra en el mío y uniéndose al amor con el cual la cortejaba y amaba desde la eternidad y concatenándose con el amor eterno del que salió, hace sus actos, me ama, adquiere el valor y el poder eterno, infinito, inmenso. Oh, qué poco se conoce mi querer, por eso no es amado ni apreciado. Por esto la criatura se contenta con estarse en lo bajo y obra como si no tuviera un principio eterno, sino temporal. ¿Qué les llama la atención de aquí? Que nos contentamos con estar en lo bajo, doctor. A mí me acaba de caer ahí el 20. Nos contentamos con caer en lo Ojalá bajo. te caiga el peso o los 10 Estoy pesos. tratando, doctor, estoy tratando. O sea, somos eternos. Somos eternos. ¿Sí? Aunque dice en mi mente, o sea, en la mente, pero en realidad somos eternos. Por lo tanto, todo lo que hagamos el día de hoy es algo que está hecho desde toda la eternidad y hasta toda la eternidad. Ni tuvo principio ni tuvo final. ¿Se comprende? No, definitivamente creo que no. ¿Por qué? Porque algo que es eterno, vuelvo a repetirlo, no tiene principio. Sin embargo, nosotros lo hicimos en un tiempo. Puedo entender que no tenga final, pero que no tenga principio, ¿cómo lo podemos explicar? Bueno, yo creo que también es bastante sencillo. O sea, Jesús rehizo nuestros actos y al rehacerlos Él, realmente ya son eternos. Él no tuvo principio en el sentido de verbo eterno, tuvo principio en cuanto a humanidad, como decía Luli hace rato, pero el verbo eterno que fue el que creó todos nuestros actos es eterno.
Entonces, lo importante es, si yo le digo a Jesús o al Padre, te amo, es un te amo que ha recibido, con el que ha vivido desde siempre y hasta siempre. Pero lo mismo es si yo le digo, te odio. Y por eso es que la pasión de Jesús es eterna. O sea, está en continuo acto de llevarse a cabo. En ese acto único, todo lo que hagamos queda para toda la eternidad. O sea, a mí esto es lo que me llama la atención, ¿no? Todo lo demás, bueno, pues es simple consecuencia de esto. Seguimos, María. Yo misma no sé si estoy diciendo disparates. Mi amable Jesús pone tal luz en mi mente acerca de su santísimo querer que no solo no puedo contenerla, sino que me faltan las palabras justas para expresarme. Entonces, mientras mi mente se perdía en esta luz, el bendito Jesús me ha dado una semejanza diciéndome, para hacerte comprender mejor lo que te he dicho, imagínate un sol. Este sol desprende muchas pequeñas luces que difunden sobre todo lo creado, dándoles plena libertad de vivir o esparcidas en lo creado, o bien en el mismo sol del que han salido. No es justo que las pequeñas luces que viven en el sol, sus actos, su amor, adquieran el calor, el amor, el poder, la inmensidad del mismo sol. Además, ellas estaban en el sol, son parte del sol, viven a expensas del sol y hacen la misma vida del sol. A este sol en nada lo acrecientan o disminuyen, porque lo que es inmenso no está sujeto ni a crecer ni a decrecer, solo recibe la gloria, el honor de que las pequeñas luces regresen a él y hagan vida común con él. Y esto es todo el cumplimiento y la satisfacción del sol. El sol soy yo. Las pequeñas luces que se salen del sol es la creación. Las luces que viven en el sol son las almas que viven en mi voluntad. ¿Has ahora entendido? Creo que sí, pero ¿quién puede decir lo que comprendía? Habría querido callar, pero el fiat de Jesús no ha querido y yo he besado su fiat y he escrito en su querer. Sea siempre bendito. Otra cosa que es como para dejarnos pensando un rato, ¿no? O sea, esto que dice, no es justo que las pequeñas luces que viven en el sol, sus actos, su amor, adquieran el calor, el amor, el poder, la inmensidad del mismo sol. ¿No creen que sea justo que los actos de las almas que llegan a vivir en la divina voluntad obtengan la inmensidad, el poder, o sea, el amor y todos los atributos del mismo Dios? Que a eso es a lo que se refiere, ¿no? Así que bueno. Doctor, perdón, es que no he aprendido bien todavía a poner la manita. Esto corrobora lo que dije antes, pues como no conocemos el divino querer, todo lo que es, todo lo que Él quiere ofrecernos, nos contentamos a veces, o me contento yo, a veces con vivir en lo bajo, era lo que comentaba. Claro. O sea, nos acostumbramos a vivir en donde hemos estado siempre, lo que conocemos. Pero ahora, bueno, nos están mostrando esta inmensidad y cada quien va a decidir si la quiere o quiere seguir viviendo en lo mismo. Sí, sí. ¿De acuerdo? Sí. Gracias, doctor. A ver, Susi. Sí, y además en esta parte, o sea, es que está increíble donde dice, además ellas, o sea, las almas, estaban en el sol, son parte del sol y viven a expensas del sol.
Entonces, con esta traducción o este ejemplo que el sol es Jesús y ya tiene todas sus almas, entonces nos tiene desde la creación de todas las cosas creadas, incluso antes nos tiene desde la generación del Verbo y la procedencia del Espíritu Santo en él. Entonces está increíble para, como decíamos hace creo que como 15 días, para viajar a través de esas posesiones y poner nuestro amor eterno que ha puesto en nosotros para corresponderle por eso que nos quiere dar. Así es. Y hacen la misma vida del sol. No solamente estamos en el sol, no solamente tenemos las mismas cualidades o los mismos atributos, sino que hacemos la misma vida del sol. Cuando habla de concadenarnos, es eso, ¿cierto? Ujú. Estar de tal manera unidos a Él que hagamos todo lo que Él hace. Así es. Y por eso esa lectura que a veces les digo, en donde dice Jesús que el alma que vive en la divina voluntad siente volver a darse la generación del verbo. Porque si estamos en haciendo la misma vida del sol, estamos haciendo con él la generación del verbo. Y estamos haciendo con él la procedencia del Espíritu Santo. Una que otra cosita leve así, pequeña. Algún día entenderemos qué es lo que estamos haciendo, doctor. Yo creo que nunca. Pero, en fin, son los pequeños regalitos que nos están dando. A ver, Ismael. A este sol que es Jesús, en nada lo acrecientan o disminuyen, porque lo que es inmenso no está sujeto ni a crecer ni a decrecer, pero sí recibe toda la gloria y el honor. Doctor, acaba de decirte que los atributos, todo eso sí podemos estar, digamos, a la par. Sí, Pero la vida. sí, pero no presentamos nada, solamente lo que podemos poner es la gloria, el honor, pero de ahí el amor. Pero en la inmensidad no crece nada, absolutamente nada. A ver, No digo porque para espérame. Vamos a trabajar ese ganglio que tenemos en la cabeza. la máquina, doctor, la No, máquina. dije ganglio, ni siquiera Allá. seré ganglio. Vamos a tratar de pensar qué está pasando. ¿Por qué la inmensidad ya no crece? Porque tú le diste el tamaño que tiene. ¿Yo? Porque tú eres eterno. Porque Caramba. todos tus actos están insertados en el querer divino. Y por lo tanto, el tamaño que tiene el querer divino está conformado por los actos de Dios más los tuyos. Ya completos en la eternidad. Ujú. Ni un solo acto más va a aparecer. Todo está completo, todo está realizado, ya no hace falta nada. Lo único que hace falta es que nosotros tomemos lo que Jesús puso por nosotros en él. ¿Entiendes? Sí, se entiende. Se entiende. Doctor, ya. Una pregunta así capciosa de Tessa. Sí. No, puedo hacer la misma. Mire, en el 12 dice, a Luisa contesta Luisa, la santa con nuestra madre contesta, nuestra segunda madre. Dice, creo que sí, pero ¿quién puede decir lo que comprendía? Habría querido callar, pero el fía de Jesús no ha querido y yo he besado su fía. Doctor, de repente eso puede ser justamente de repente cuando uno no comprende y se queda mudo, ¿no? Justo ayer usted dijo, todos están mudos, no preguntan algunos. Pues de repente Luisa lo que está contestando, o sea, cuando no se comprende, preferimos callar, digo. Así es. O sea, generalmente no comprendemos.
O sea, entendemos en la medida de lo humano y nos quedamos ahí. Pero poco a poco, y conforme va viendo otras lecturas, otras verdades, vamos comprendiendo lo que se dijo antes. Por eso habíamos dicho que cada vez que volvamos a leer, o sea, lo que ya leímos, vamos a ver que no habíamos entendido lo que dijo. Sí. Y vas a decir, oye, es que esto yo no lo había leído. Y así será toda la eternidad, no te apures. Ah, Toda la eternidad nos estaremos asombrando de lo que vamos a ir descubriendo de las verdades divinas. Son verdades infinitas. Y lo infinito no tiene límite y nosotros no podemos abarcar lo infinito. No tiene término. Así que viviremos eternamente comprendiendo, 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 comprendiendo. En eso se basa la eternidad, ¿no? En el conocimiento, ¿no? Así Mm, es. ahora entiendo por qué es cuando veo, claro, leo algo de pasas del libro 11 o el libro, pareciera que o lo leí a la rápido y no me detuve a entenderlo, o lo pasé por pasar y ahora, o no sé qué te no sé, pasó. bueno, Bueno, pero ahora estás entendiendo que cada vez que lo vuelvas a leer, con lo nuevo que has leído de otros libros, vas a entender más. sí, sí, Y sí, así nos va a pasar siempre, no te apures. sí, a paso lento, pero vamos a lo seguro. Ya, Así doctor, es. ya, gracias. Magdalena, Hola, doctor. Por eso que en la divina voluntad, o sea, el alma ya no sufre de depresión, de angustia, de todo eso de lo que dice el mundo, incluso la palabra muy común que hoy en día dicen el estrés. Alguien el otro día, una hermana en Cristo, pero obviamente ya no conoce de la divina voluntad, me dice, es que tienes estrés. Y yo le digo, yo decía para mí, pero yo no me siento estresada, yo no me siento estresada. Pero cómo, o sea, ahí uno no le puede hacer entender a una persona lo que hay la diferencia entre la santidad humana y la santidad divina, porque el alma, en este caso en la santidad divina, reposa en Jesús. Hay esa unidad, esa fusión en Jesús. Pero como siempre se lo he escuchado a usted, es muy distinto de la santidad humana. Jesús está allá y el alma está acá. Y no sé, pues, si me gustaría que me sacara de esa duda que yo siento que el estrés, o sea, la alma ya no puede tener el estrés en la divina voluntad. es que tu alma ya no tiene su potencia de voluntad. O sea, nosotros vivimos a expensas de nuestras tres potencias: voluntad, inteligencia y memoria. La voluntad contiene sus atributos, que ya hemos hablado de ellos, que son prácticamente nuestras miserias. ¿Sí? Esa es la materia prima que tenemos. ¿Que las hemos convertido quizá en virtudes? A lo mejor. Pero desde esa pequeñez es donde queremos entender. Entonces entendemos hasta donde nuestra pequeñez alcance. La inteligencia es una inteligencia que, si no está unida a la inteligencia divina, es una inteligencia muy, muy reducida. Por lo tanto, nos reducimos a la materia. Lo espiritual generalmente lo obtenemos de la memoria. ¿Sí? La memoria nos sirve para recordar lo que Dios ha hecho y el cómo lo ha hecho. Pero tenemos información del qué ha hecho, no del cómo. Entonces, entre estas tres potencias, todas nuestras reacciones van de acuerdo a eso. No tenemos información de lo que somos porque no sabemos quién es Jesús. No recordamos nuestra creación porque lo que recordamos es lo que el mundo nos ha puesto en mente. Lo único que recordamos es lo que la ciencia y la parte humana nos ha ido enseñando.
Y todo eso influye en la voluntad, dándole a esa voluntad pequeña, débil, la sensación de no poder luchar contra todo lo que existe. Y de ahí te viene el estrés, de ahí te vienen todos los problemas emocionales que puedas tener, de ahí te viene la depresión. O sea, el conjunto de estas tres potencias, el actuar al unísono, pero ese actuar es total y absolutamente humano. Ahora, cambias la voluntad por la voluntad divina, la inteligencia divina se une a tu inteligencia, vas a comprender todo lo que Dios te dice, vas a comprender todos los mensajes, todo lo que Dios es, y vas a empezar a recordar lo que Dios ha hecho por ti y para todo el universo. Bueno, ahora, ¿se podrá tener estrés? Claro que no. Dios no se estresa. Y si sientes estrés es que no vives en la divina voluntad. No sé, muy amable. Gracias. Tú comprendes.